Salmo 68. Leamos todos. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque una vez más podemos acercarnos a tu bendita presencia por medio de tu palabra, reflexionando en ella. Clamamos a ti, oh Dios, que quieras hablar a nuestros corazones, hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. Que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, que sea prosperada en lo que tú la has enviado. Y así, Señor, tu nombre sea engrandecido. Permítenos estar atentos a tu verdad, atentos a tu palabra y reflexionar en la enseñanza que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En este segundo libro de los Salmos nos encontramos ante el cuarto salmo de los diálogos de realeza, como señala Palmerson. Es un salmo que comunica de manera especial que Dios es Rey universal y que todas las naciones vendrán a adorar al Dios vivo y verdadero. En este salmo se ve a Dios como ese gran Rey que está llevando a su pueblo a la tierra prometida, estableciéndolo en esta tierra y reinando sobre ellos, pero reinando también sobre todas las naciones, para siempre, no por un rato. Este salmo, escrito por David, como señala el título, tal vez fue escrito con ocasión del traslado del arca del pacto hacia el lugar del santuario que se había destinado para él en Jerusalén. Y podía ser entonado no solamente aquí, sino también con ocasión de una guerra tal vez, pero llevaba al adorador a recordar lo que Dios había hecho por su pueblo, a recordar la seguridad que se puede tener en Dios. Y es un llamado también universal al arrepentimiento, al sometimiento al Rey soberano, al único Dios vivo y verdadero. Por eso titulamos nuestra reflexión Un canto de imprecación y alabanza, cosa que vemos muy común en los salmos. Siempre está mezclado la imprecación y la alabanza. Se muestra un vivo deseo aquí por la vindicación del honor de Dios, honor que ha sido mancillado por sus enemigos impenitentes, pero también vemos la expresión de júbilo por las bondades del Señor para con su pueblo. Consideremos entonces lo que dice este salmo de imprecación y alabanza. Levántese Dios, es lo primero que vemos en nuestro salmo. David nos recuerda lo que Dios ha hecho en la antigüedad, lo que Dios ha hecho en el pasado a favor de su pueblo y cómo Dios ha manifestado su gran poder. Nos lleva a la escena de las jornadas que desarrolló el pueblo en el desierto en su peregrinación desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida. En el monte, ¿se acuerdan? Reciben los 10 mandamientos, reciben las ordenanzas de Dios. Y luego les manda incluso el Señor a preparar todos los utensilios del tabernáculo de reunión, donde Dios vendría a revelar su presencia en medio de ellos. Pero en todas estas jornadas iba Dios, columna de nube de día, columna de nube de fuego de noche. El testimonio de la presencia de Dios iba delante de ellos. Y cuando iban en las jornadas, el arca iba delante, en señal de que Dios mismo iba delante de su pueblo en sus jornadas como el gran rey conquistador. Recordemos lo que nos dice Números, capítulo 10, del verso 33 al 35. Números, capítulo 10, del verso 33 al 35. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová
fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Ahora en este Salmo 68 encontramos a David utilizando estas palabras también, y dice: levántese Dios para ejecutar sus juicios. Así como en el pasado la nación israelita había sido conducida por Dios en el desierto y había vencido a sus enemigos para llegar a la tierra prometida, para poseerla, cuando el salmista declara estas palabras, puede estar seguro que Dios también en ese entonces está estableciendo su reino de forma que ningún enemigo pueda resistirle. Y todo enemigo tendrá que ser doblegado ante Dios. Nos señala que Dios mismo es el rey que está levantándose de su estrado para ejecutar sus juicios contra los impíos, contra sus enemigos, para luego volver a su estrado y ser adorado por todos. Esta oración está pidiendo un juicio de Dios, versículo 1, versículo 2, está pidiendo un juicio de Dios sobre sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Son todos aquellos impenitentes pecadores que, a pesar de haber visto, que a pesar de haber escuchado las obras de Dios, lo que Dios ha hecho a favor de los suyos, lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo, aún así no dan crédito a las maravillas de Dios. El salmista pide un juicio sobre todo lo que se opone al reinado de Dios. Y hermanos, cuando Moisés oraba de esta manera, Dios escuchaba. Dios atendía esa oración. La oración de Moisés fue escuchada. Recuerdan que antes de entrar a la tierra prometida, cuando iban camino por el desierto, derrotaron a varios reyes, y estando Moisés con ellos. Y luego, cuando entran a la tierra prometida, ¿qué pasó con los que moraban en Canaán? ¿Qué pasó con los reyes de esas tierras? También fueron sometidos, también fueron derrotados. Luego Dios escuchó la oración de Moisés, pero esta oración contestada por Dios, esta oración imprecatoria, estaba totalmente de acuerdo con el plan, con el propósito de Dios. Vayamos un momentico a Génesis capítulo 15, verso 16. Dios le está diciendo a Abraham, le está dando una promesa de toda esta tierra que él heredaría, que heredaría a su pueblo, que heredaría a sus descendientes. Pero le informa también que pasado un tiempo, el pueblo iría a Egipto, estaría preso, estaría esclavo, pero luego regresarían a poseer esta tierra. ¿Cuándo? ¿Qué dice Génesis 15, 16? ¿Quién lo lee, por favor? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Llegaría el tiempo del colmo de la maldad del amorreo. ¿Y cuándo llegó ese tiempo? Pues cuando el pueblo entró a la tierra prometida y fueron destruidos como el juicio de Dios. Si pensamos, hermanos, que Cristo mismo es el que viene a hacer también juicio. Cuando Él comenzó su predicación, dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Se ha puesto a pensar usted en la implicación de esta amonestación del Señor Jesucristo? Si Él dice arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿qué cree que pasará con aquellos que no atiendan a este llamado? ¿Qué cree que pasará con aquellos que no crean, que no se arrepientan si el reino de Dios se ha acercado? El mismo evangelista, terminando su relato,
cuando presenta la gran comisión en Marcos 16:16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego, esta oración imprecatoria es conforme a la verdad de Dios, conforme a la revelación de Dios. Luego, si pedimos que el reino de Dios avance, que el reino de Cristo avance, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. El que creyere será salvo. La consecuencia de haber creído es que se convierta en un discípulo de Jesucristo. El que fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado. ¿Y qué nos habla el bautismo? No nos habla de empezar ese discipulado, de señalarnos como parte del pueblo de Dios para este discipulado, para seguir a Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. En estos tiempos, mis hermanos, la iglesia verdadera sigue teniendo a Dios como su rey. Esto no ha cambiado. Dios sigue reinando. Y es Dios quien va delante de su iglesia, librando sus batallas. Es Dios el que va delante de nosotros, y de esta forma se puede cumplir con esta gran comisión. La oposición es grande. Los enemigos de Dios, como decía una honorable senadora, como perros rabiosos, se levantan contra la iglesia, se levantan contra la palabra de Dios, se levantan contra Dios mismo. Pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se conviertan a Él. Salmo 93, Ezequiel 14:6, Joel 2:12, Hechos 3:19. Así que arrepentíos. ¿Y qué más? Decía Pedro, y convertíos. Ese es el llamado. Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres y se arrepientan. Dios dice: arrepentidos y convertidos. Dios dice que nos convirtamos a Él, que nos volvamos a Él. Pero en esta semana nuestra honorable Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley llamado Inconvertibles, por medio del cual se prohíben los esfuerzos de cambiar de orientación sexual e identidad y expresión de género ECOSIE en el territorio nacional. Y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género diversas en las redes de salud mental y otras instituciones, y se dictan otras disposiciones. Ese es el gran proyecto que nuestros honorables representantes han aprobado en segundo debate para que siga su proceso en el Senado. Esta Cámara, este proyecto y los similares son una afrenta contra Dios, son una aberración, son una inmundicia para Dios. Una representante durante el debate quiso impedir la adición que uno de estos representantes quiso, como para amainar un poquito la gravedad de la cosa, para que la Biblia no fuese catalogada como un esfuerzo de los que ellos buscan castigar. Abiertamente esta mujer mostró su desprecio por la palabra de Dios, su desprecio por el mensaje del Señor, que ella cataloga como mensaje de odio. Así hicieron los que aprobaron este proyecto y proyectos similares. Hermanos, como iglesia del Señor en este tiempo, debemos orar como lo hizo Moisés, debemos orar como lo hizo David, de manera imprecatoria, para que en Colombia hoy, así como en los tiempos de Moisés y de David, Dios también se levante y que sean esparcidos sus enemigos, que huyan de su presencia todos estos perversos aborrecedores de Dios y de su palabra, todos estos contumaces y rebeldes que no quieren convertirse a Dios, y para colmo de males colocan trabas para que otros no se arrepientan, para que otros no miren a Dios, tratando de amordazar, de hacer callar a la iglesia, señalando el mensaje de la Biblia como mensaje de odio.
si no se arrepienten, ellos y todos los que actúan en contra de Dios y de su iglesia perecerán tan rápido como se disipa el humo. ¿Sí vieron que otra vez tenemos problemas de calidad del aire en la ciudad? ¿Qué se necesita para que se acabe ese problema? Que Dios mande una lluvia o que Dios mande un viento y se va todo eso enseguida. Así de rápido pasa el humo, pasa el viento y se lo lleva. Así desaparecerán los enemigos de Dios. O como la cera, ¿ha visto los objetos de cera? La gente que tiene la capacidad artística de manipular la cera y hacer diferentes objetos, pueden estar muy lindos, pueden estar muy fuertes, muy firmes, pero póngalo al fuego. ¿Y qué pasa? Se derrite inmediatamente. Así perecerán todos los enemigos de Dios, todos los que se levantan contra Dios, se levantan contra su pueblo. Levántese Dios a favor de su pueblo, decía también David. En este juicio, como dice ahora en el versículo número 3, los justos se alegrarán delante de Dios y saltarán de alegría por ser recibidos en la presencia del Señor, mientras que los impíos serán lanzados fuera. Literalmente, esto vio la nación de Israel al poseer la tierra de Canaán, quienes habían llegado al colmo de su maldad, y por esta razón Dios ejecutó sus juicios contra ellos y dio esta tierra a su pueblo, y bendijo a su pueblo con su presencia, con su favor. Lo mismo ha ocurrido con la iglesia perseguida a lo largo de la historia. La iglesia ha vivido periodos también en los cuales Dios ha enviado sus juicios y ha librado a los suyos, dándole reposo y gran alegría, permitiendo así que su reino avance. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde hay feroces ataques de los enemigos de Dios en contra de su iglesia en todas las áreas. Tenemos ataques a la iglesia desde dentro y desde fuera, porque hay muchos llamados cristianos enredados en las cosas de este mundo, pensando como piensa el mundo, viviendo como vive el mundo, cuyo pensamiento pagano es totalmente contrario a las Escrituras. Y el mundo que aborrece a Dios está dictando leyes injustas y está prescribiendo tiranía, como señala el profeta Isaías en Isaías 10:1. Mis hermanos, hoy es tiempo de orar, como dice este salmo, que Dios se levanta a ejecutar sus juicios y a librar a los suyos. Oremos conforme a la promesa del Señor, que ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Al contrario, la imagen que nos da el Señor es que es la iglesia la que va a derrotar las puertas del infierno. Acuérdense que en ese tiempo las ciudades amuralladas tenían unas puertas seguras para que no entrara el enemigo, pero dice el Señor, no prevalecerán. La iglesia la derribará. A veces pensamos estar tal vez a la defensiva, ¿sí? A defendernos, que la iglesia, que el Señor defienda a la iglesia. Claro, el Señor la defiende, el Señor la protege, pero se nos olvida que también debemos ir a la ofensiva. Debemos ir al avance del reino de Dios. ¿Y cómo vamos a la ofensiva? ¿Y cómo vamos al avance? ¿Con las armas? ¿Obligando a la gente a punta de tiros? No. Vamos con la predicación del Evangelio. Por eso es que odian el Evangelio. Por eso es que dicen que el Evangelio es mensaje de odio. Las tinieblas tienen que retroceder ante la luz del Evangelio. Oremos que Dios levante a su pueblo en este tiempo de ese letargo en el que se encuentra. Que dejemos de coquetear con el mundo, que dejemos de vivir un cristianismo a medias y dejemos de jugar a ser cristianos, para que, confiando en la gracia del Señor, vayamos por todo el mundo, como dice la Gran Comisión, haciendo discípulos a todas las naciones, empezando en nuestra propia casa. No veremos en detalle todo el salmo, pero debemos avanzar. Así que, en segundo lugar, este canto de imprecación y de alabanza trae un imperativo. Dice, cantad a Dios.
¿Lo ha escuchado antes? Ya lo hemos visto en otros salmos. De hecho, en los salmos anteriores, en el salmo número 67, 68, 66, lo vimos también. ¿Por qué creen ustedes que nos insiste en esto? ¿Será importante acaso? Ahora en el versículo 4 se nos manda no solo a cantar, a exaltar a Dios, sino a preparar el camino al Rey que viene delante de su pueblo en una marcha triunfante hacia la tierra prometida, así como marchó el Señor con su pueblo desde Sinaí hasta Canaán. El Dios del pacto llevaba a su pueblo a ese lugar prometido. El Dios del pacto comandaba su ejército. Así que él dice, alégrense en Dios. El salmista decía, canten a Dios, al Dios que se interpone a favor de su pueblo. Leamos los versos 5 al 6, desde el 4. Cantad todos, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Se nos deja ver acá el carácter compasivo y benevolente del Señor. Dios se compadece de su pueblo, se interpone a favor de su pueblo y toma el lugar de un padre protector, de un padre benevolente, de un padre bondadoso. Esto lo ven mejor aquellos que están más cerca de él, aquellos que están en su santa morada, los que hacen parte de su iglesia, los que conocen cada vez más de cerca a Dios por su palabra. Estos lo aprecian como un verdadero amigo. Y como cantamos a veces, ¿qué amigo nos es Cristo? No hay otro amigo como Cristo. No hay otro rey como Él que busque sinceramente el bienestar de su pueblo. No hay otro como Él, cuyo gobierno, cuya ley está en contra de toda opresión, en contra de toda clase de mal y a favor de la verdadera libertad. Así Dios se interpone a favor de su pueblo para librarlos de la opresión, para darles protección y para hacer fructificar su vida como tierra fértil. En contraste, veamos en el Salmo, con los impíos cuya vida será como tierra seca. Pero vayamos a los versículos 7 al 10 también. Dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Aquí el salmista nos lleva desde el Sinaí hasta Canaán, recordando esa manifestación poderosa de Dios, recordando el tierno cuidado del Señor sosteniendo a su pueblo en el desierto, para luego meterlos en la tierra prometida, mantenerlos ahí, defenderlos ahí, como muestra de esa gran bondad de Dios. Toda esta gran victoria que obtuvo el pueblo se debe a la gran bondad del Señor. Y si vamos a Éxodo, por favor, alguien que lea Éxodo 19, del 16 al 18, nos da el contexto, nos recuerda lo que ocurrió en el Sinaí. Éxodo 19, del 16 al 18.
¿Quién lo puede leer? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Este pasaje entonces nos da el contexto de lo que el salmista está narrando, lo que está recordando. Nos dice que la tierra parecía conmovida por causa de la presencia de Dios, porque Dios vino a visitar a su pueblo al Sinaí. Ahora, regresando nuevamente al Salmo, en los versículos 11 al 14 se nos demuestra que a pesar de todo el menosprecio de los enemigos que tuvo el pueblo, de la gente que vivía alrededor, Dios se encargó de hacerlos entrar a la tierra prometida. Dios se encargó de vencer a sus enemigos, quedando estos enemigos esparcidos, como se podía ver la nieve esparcida en los montes altos que se nombran acá. Dios había llenado de alegría a su pueblo. Y en los versos 11 al 14 es importante notar cómo había dado Dios tan gran victoria que los hombres que salieron a la batalla obtuvieron un botín tan grande que dice que incluso las mujeres que se habían quedado en casa durante la guerra participaron de este botín, disfrutaron de este botín, mostrando cuán poderoso había sido Dios, cuán poderosa había sido la victoria que Dios les había dado. Así que, mis hermanos, podemos notar acá qué maravilloso es ver lo que Dios ha hecho. Qué maravilloso es considerar las obras de Dios, cómo Dios se interpone a favor de su pueblo. Miremos hoy a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Él es el pan del cielo, recordándonos, señalándonos qué había pasado con Moisés en el desierto. ¿Se acuerdan que el Señor dijo: Moisés no les dio a comer a ustedes verdaderamente el pan del cielo? Él les dio el maná. El maná parecía ese pan del cielo. El maná era ese alimento que Dios les había dado. Le dio una lluvia abundante, le dio una comida abundante a su pueblo. Pero Cristo nos dice: yo soy el pan que descendió del cielo, para que todo aquel que de él coma, ¿qué pasa? No tenga hambre jamás, para que tenga vida eterna. Ese es el Señor. Ese es el pan que descendió del cielo. Miren Dios sosteniendo, miren Dios proveyendo, miren Dios sustentando. Miremos a Cristo, ese pan del cielo que nos ha sido dado para saciarnos eternamente, señalado por ese maná que cayó en el desierto. Miremos su obra, por medio de la cual hoy podemos conocer a Dios como ese Padre benevolente, como ese Padre bondadoso, que nos trae a su familia a vivir en comunión, en lugar de la vida solitaria y sin esperanza que muchos rebeldes viven hoy como en un desierto. Miremos cómo el Señor ha mantenido a su iglesia a lo largo de los tiempos, defendiendo, sosteniendo a los suyos, edificando su reino. Así que cómo no cantarle a Él. El salmista nos ha dicho: cantad a Dios, del verso 4, pero hemos visto las razones por las cuales podemos cantar a Dios cuando vemos todas sus obras, todas sus maravillas a favor de su pueblo. Cantar a Dios que vigila por su pueblo. Los pueblos vecinos, como muestra aquí, los montes de alrededor,
eran más fuertes, más poderosos que Israel. Y son señalados con la metáfora de aquellos montes altos que miraban con desdén a un monte más bajo que ellos, a un monte tal vez insignificante, al monte de Sión, pero monte que Dios había escogido para morar allí. Y por eso es que Dios defiende este monte, lo protege, vigila por su seguridad para defenderlo. Leamos versículos 15 al 16 de nuestro Salmo. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Aún el 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Dios está mostrándose acá. Dios ha actuado acá como el Rey glorioso, mostrando que tiene todo el poder, mostrando que tiene toda la capacidad para defender a su pueblo, para sostener a su pueblo. Dios estaba allí con sus carros defendiendo a los suyos, librando a los suyos. Pero también se nos habla en este salmo que Dios está entrando, encabezando una marcha triunfante por toda la ciudad luego de una victoria absoluta. El apóstol Pablo nos recuerda esta victoria absoluta que ya obtuvo nuestro Señor Jesucristo, llevando cautiva la cautividad y dando dones para la iglesia, para la edificación del pueblo de Dios. Él es el que lo llena todo en todos. Efesios 4 del 8 al 10 se nos dice precisamente esto, cuando el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a andar conforme a la vocación, nos recuerda: Dios ha capacitado a la iglesia con sus dones y llevó cautiva la cautividad, nos ha librado de la esclavitud del pecado para que podamos servirle. Hermanos, el Señor no deja de velar por su iglesia, sino que la cuida, la sustenta, le da dones para enriquecerla, para conformarla cada vez más a sí mismo. Así que, iglesia, cantad a Dios, pero también debe hacerlo todos los términos de la tierra. Vayamos a los versos 32 al 34. Reinos de la tierra, ¿qué dice? Cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Así que atribuid poder a Dios, sobre Israel sea su magnificencia, y su poder está en los cielos. Todo lo que Dios hace es justo, es perfecto. Por lo tanto, todos los habitantes de la tierra deben alabar a Dios, porque Él es gran Rey, Rey majestuoso, que vence sobre todos, como dice el salmista, el que cabalga sobre los cielos que son desde la antigüedad, es decir, desde la eternidad. Dios siempre ha sido Rey y siempre lo será. Él reina eternamente y para siempre. Y recordemos, el libro segundo de los Salmos está comunicándonos esta idea: Dios es Rey desde siempre, para siempre. Y la gran comisión apunta precisamente a que todas las naciones lo conozcan como Rey, a que todos los reinos de la tierra se conviertan en seguidores de Jesucristo, y así todos los reinos de la tierra cumplan este llamado de cantar a Dios, de cantar en gratitud al Señor, en reconocimiento a su grandeza, majestad, a su favor, a su poder ejercido desde los cielos, pero manifestado en su pueblo, en su iglesia. Qué gran privilegio el que tiene hoy la iglesia, porque en la iglesia está la magnificencia del Señor,
Hermanos, debemos comprender esto en medio de nosotros. Si realmente somos pueblo de Dios, si realmente somos iglesia del Señor, ahí está su magnificencia. Cristo está en medio de su pueblo. Y para Cristo, su iglesia es una iglesia gloriosa, porque la gloria de su presencia llena a su iglesia. Su poder en los cielos, su magnificencia se manifiesta a través de su iglesia. Qué gran privilegio, hermanos, que tenemos. Cristo siendo la cabeza de la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él está esa magnificencia en medio de su iglesia. Así que trabajo si hay, hermanos, como dicen por ahí. Trabajo si hay para nosotros, trabajo si hay para la iglesia en este tiempo. Tenemos que trabajar en la gran comisión. Y cuando digo de trabajar en la gran comisión, no estoy diciendo váyase para allá a un pueblo lejos a ir a predicar. Bueno, si el Señor apareja las cosas, lo enviamos parte de la iglesia para que vaya también a esos lugares. Pero hay que empezar a cumplir la gran comisión en nuestra casa, en nuestra familia. Debemos prestarle atención a lo que Dios nos dice. La gran comisión nos manda a enseñar todo lo que Jesucristo nos ha mandado. ¿Estamos haciéndolo? ¿Estamos cumpliendo en nuestros hogares? ¿Estamos haciendo eso en nuestros hogares? ¿En nuestra familia estamos comprometidos con la gran comisión? Estamos mostrando a los que viven alrededor nuestro que estamos aprendiendo las enseñanzas de Cristo, que estamos siguiendo las enseñanzas de Cristo. Estamos diciéndole al mundo con nuestra forma de vivir que se arrepientan y que se vuelvan a Dios. Hay que estar comprometidos con la gran comisión, trabajar en la gran comisión para que todos los reinos de la tierra canten también a Dios. En tercer lugar, este canto de imprecación y alabanza nos lleva a exclamar: bendito sea Dios, bendecido sea el nombre del Señor, santificado sea Dios, engrandecido sea Dios. Contemplando todo lo que Dios hace, en profunda gratitud, con gran alegría podemos decir: bendito sea Dios que salva a los suyos. Volvamos al versículo 19 y leamos hasta el 23. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente, Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Aquí se nos señala que Dios es aquel que día tras día lleva las cargas de su pueblo, que Dios ha de salvar a su pueblo, porque Él tiene todo el poder para ello, y es el único que libra de la muerte. Hermanos, por esta razón no es en vano servir al Señor, no es en vano adorarle, no es en vano obedecerle. Así lo vieron los antepasados de David, así lo vieron los contemporáneos de David, así lo ha visto la iglesia a lo largo de la historia. Dios prometió gran victoria a su pueblo, señalando que sus enemigos serían heridos mortalmente en la cabeza, tal como se advirtió que pasaría con Satanás. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? ¿Qué dijo el Señor? Que aplastaría la cabeza ¿de quién? De Satanás. La simiente de Satanás sería destruida, sería derribada, sería herida de muerte. Los enemigos de Dios todos serán eliminados, como decía acá, en esa testa cabelluda, en la parte alta de su cabeza, recibirían un golpe mortal, serían eliminados, mientras que el pueblo de Dios sería librado.
Desde el Salmo 1 estamos escuchando esto. Así que bendito sea Dios. Díganlo los que han visto su favor. Vamos al versículo 24 hasta el 27. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Neftalí, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. A cada hora se nos muestra una procesión solemne encabezada por Dios mismo, representado en el arca del pacto, así como cuando fue llevada hacia Jerusalén, con sacerdotes, con cantores, con los príncipes del pueblo, representando a todo el pueblo de Dios, como dice Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 16. David dice que este rey triunfante que viene al lugar de su morada, que este Dios tan poderoso, que este rey tan glorioso, es su Dios, es su rey. ¿Puedes decir tú hoy que Dios es tu Dios, que Dios es tu rey? ¿Es eso Cristo en verdad para ti, tu Dios y tu rey? ¿Has creído en Él por completo para tu salvación? ¿Lo ves como el Dios glorioso que es? Bienaventurados, dice el Señor Jesucristo, aquellos que sin verlo han creído. A diferencia de Tomás el incrédulo, que tuvo que meter su dedo en su mano, en el hueco de su mano, para creer que había resucitado y decir entonces: Señor mío y Dios mío. Si Dios es el Dios tuyo, ¿qué más necesitas? ¿Qué más te hace falta para estar plenamente satisfecho? Él es quien ordena tu fuerza. El verso 28 así lo dice. Él ordena la fuerza de su pueblo. Si has visto el favor de Dios, tú también puedes gozarte profundamente y decir: bendito sea Dios. Esto no es una muletilla. Esto no es un agüero, esto no es una palabra que les hacen sacar a usted con un codazo. Esta es la expresión de un corazón realmente agradecido con Dios, que ha visto la misericordia, la bondad de Dios y que está lleno de ese agradecimiento. Y puede decir en verdad que Dios, que todo lo que Dios es, sea bendito, sea exaltado, sea engrandecido. Bendito sea Dios en todas las naciones. Versículo 29 hasta el 31. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros como becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Ahora, como señala un comentarista, se nos da una visión del futuro, del tiempo en que las naciones se convertirían a la fe verdadera o reconocerían al Dios verdadero. Esto representado en las potencias de aquel entonces. Por eso la gran comisión manda a discipular a todas las naciones, porque todos los reinos de la tierra le pertenecen al Señor, y en todas las naciones se ha de celebrar el santo nombre de Dios, se ha de reconocer que Dios habita en medio de su iglesia. Así que roguemos ahora, cuando la iglesia está esparcida por todas las naciones, por toda la tierra, que esto se haga más notorio todavía, que sepan las naciones que Dios mora en medio de su pueblo y se rindan en obediencia ante Él, que se llenen de asombro ante los juicios de Dios, ante las manifestaciones de su poder, ante las manifestaciones de su bondad, justicia y verdad.
como dice en el versículo 35, todas las naciones, todos puedan decir, bendito sea Dios. Es maravilloso este canto de imprecación y alabanza. Aprendamos de él, a pedir que los juicios de Dios vengan sobre aquellos enemigos contumaces y rebeldes que se oponen al reino de Dios y de Cristo, que detienen con injusticia la verdad. Roguemos que la iglesia pueda en todo lugar levantar este canto de alabanza a Dios, mostrando cuán bueno es Dios, mostrando la tierna benevolencia a favor de su pueblo, de modo que se impacte a las naciones, que se asombren las naciones viendo el testimonio de Dios a favor de los suyos, pero también viendo el juicio de Dios en contra de sus enemigos, para que todos, asombrados ante la majestad de Dios y disfrutando de comunión con Él, gozando de una relación pactual y personal con Él, podamos decir, bendito sea Dios nuestro Dios.